La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto desatado por Alemania, cuando, en su búsqueda por incrementar su poder y alcanzar la hegemonía, invadió Polonia. Esto, sumado a los atroces crímenes cometidos por los nazis durante la guerra, como el Holocausto y los genocidios, nos llevaron a la conclusión de que los aliados eran el bando liberador en busca de justicia. Sin embargo, ¿esto es del todo cierto? En este videoensayo pondremos en discusión los actos cometidos por los aliados durante la caída de Berlín, actos que atentaron contra los derechos humanos y de género, y que además ponen en duda esta faceta de héroes en busca de la libertad y la paz mundial. George Orwell tenía razón cuando mencionó que la historia la escriben los vencedores. Esto es debido a que los hechos históricos que se inculcan en la escuela o que se muestran en las películas reflejan solo una verdad parcial de cómo realmente sucedieron las cosas, y además catalogan a los vencedores como buenos y a los vencidos como malos. Durante la Segunda Guerra Mundial ocurre algo muy similar. Sin embargo, la realidad es muy distinta a como se cree. Comencemos con un poco de contexto. Es 1945, último año de la guerra. El ejército soviético presionaba con gran fuerza a las tropas alemanas por Oriente a tal punto de llevarlos de regreso a Alemania. Mientras tanto, por Occidente, Estados Unidos y Gran Bretaña se abrían paso a través de Francia. Finalmente, en abril de aquel año, la Unión Soviética arribó a Berlín y fue ahí donde el horror comenzó. Algunos historiadores, como Yuri Zhukov, consideran que era innecesario el ataque a Berlín, sino que habría sido suficiente con sitiarla. Sin embargo, el Ejército Rojo invadió Berlín y atacó y destruyó a la última línea de defensa alemana, la cual estaba compuesta incluso por niños. Es aquí donde podemos comenzar a hacernos ciertas preguntas, como si era necesario sacrificar todas esas vidas para conseguir una victoria que estaba prácticamente consolidada, o lo que es peor aún, ¿vale más una victoria que la vida de tus compatriotas? El ejército soviético tenía una ventaja considerable sobre Alemania, por lo que posiblemente sacrificar todas esas vidas soviéticas y alemanas no era necesario. Lo cierto es que es difícil saber con certeza si invadir Berlín era necesario para lograr la victoria aliada. Sin embargo, no es el único ataque que podríamos clasificar como innecesario. El bombardeo por parte de los aliados occidentales a la ciudad alemana de Dresde nos muestra la brutal e innecesaria violencia que estos ejercían, ya que esta ciudad no presentaba valor estratégico y ni siquiera estaba militarizada, por lo que las víctimas únicamente fueron ciudadanos civiles alemanes, cuya vida definitivamente no necesitaba ser sacrificada. Y resulta irónico que cuando se funda la ONU y se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se incluye el derecho a la vida, siendo que tiempo atrás los aliados habían cometido atrocidades en nombre de la libertad. Estos son solo dos ejemplos de los muchos actos aliados que atentaron contra los derechos humanos, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué buscaban los aliados realmente? ¿Ganar la guerra para liberar al mundo? ¿O ganar la guerra para vengarse y adquirir poder? Es indiscutible que los nazis cometieron crímenes y violaron los derechos humanos durante la guerra. Sin embargo, esta ciertamente no era una justificación para que los aliados hicieran lo mismo. Con base en los ataques y en la brutal violencia ejercida, podemos darnos cuenta que el objetivo de los aliados no era simplemente ganar la guerra para liberar a los pueblos sometidos. Tenían deseos de ver a Alemania destruida, hecha cenizas, y a su pueblo con la moral deshecha. Lo triste es que las atrocidades cometidas por los aliados no terminaron ahí. Cuando Berlín cayó, el horror comenzó para las mujeres. A medida que el ejército soviético se abría paso a través de la capital alemana, realizaban violaciones masivas a toda mujer que encontraran, sin importar su religión, condición social, nada. No mostraban el más mínimo interés más que el de satisfacer sus deseos instantáneos, y como habían resultado vencedores, se sentían con el derecho de hacerlo. Aquí podemos ver una evidente falta de los derechos de género. Los soviéticos abusaron de su creciente poder para aprovecharse de mujeres inocentes que fueron víctimas de esta violencia sin razón. No había motivo alguno para que los soldados cometieran dichas violaciones, aun cuando los alemanes hicieron lo mismo durante su avance a través de la URSS tiempo atrás. Claro está que la muerte es parte vital de la guerra, tristemente así es la esencia de la misma. Las violaciones, por otro lado, en ningún contexto, ni aun en la guerra, son tolerables. No cabe duda que este fue un abuso de poder que nada tenía que ver con derrotar al régimen nazi. El hecho de que los soviéticos atentaron y violaron los derechos humanos y de género no solo se corrobora con los miles de testimonios y la investigación histórica, sino que los mismos intentos de los rusos por ocultar esa verdad oscura los delatan. En Rusia
Se aprobaron leyes que establecen multas y hasta 5 años de prisión a cualquier persona que denigre la participación de la Unión Soviética o de Rusia durante la guerra. A pesar de liberar al mundo de la opresión del régimen nazi que se fortalecía, los aliados tampoco están libres de culpa ni de responsabilidad. Tras la derrota alemana, los aliados llevaron a cabo los juicios de Nuremberg en Alemania, hechos para juzgar a los nazis por crímenes de guerra que atentaron contra la paz y la humanidad. Sin embargo, resulta contradictorio, ya que los actos de los aliados también entraban en la categoría de crímenes de guerra, pero como ellos habían resultado vencedores, evidentemente no se juzgarían a sí mismos. En conclusión, los aliados mostraron su lado más oscuro durante la caída de la Alemania nazi. Sin embargo, se han encargado para que a lo largo de la historia esta verdad sea ocultada de manera que su imagen no se vea afectada. Aunque es claro y evidente que Alemania estaba atentando contra la paz mundial, y de no ser por la oposición aliada, viviríamos en un mundo totalmente diferente al que conocemos ahora. Los crímenes de los aliados siguen siendo una realidad. Sin embargo, han aprovechado la mentira para fortalecerse y hacerse de esta imagen de libertadores. Cada quien podrá tener una opinión diferente respecto a este tema, pero quiero cerrar con una pregunta para reflexionar. ¿La verdad es subjetiva o la verdad es absoluta, pero somos las personas subjetivas? Gracias.